querido, feliz. Y además tenemos otros 3 obreros que están con nosotros, que es el Rubén, el hermano Billy, también muy querido por la Iglesia de la Paz, lo sabes tú, y el hermano Tony. Va a ser una noche rica, abundante, y nos vamos a ir para casa, ya os lo adelanto yo, gozando. Y vamos a dejar al Billy, al Rubén y al Tony que hagan 3 oraciones. Voy a presentar nuestros. Te adoramos, Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche que vamos a tener, Señor, de la bendición. Gracias, Señor, por nuestro hermano Henry entre nosotros, Señor. Gracias por nuestro hermano Jesús, Señor, por el pastor Josué, Señor. Te ruego, Señor, que tú le des esa facilidad para que nosotros podamos aprender en esta noche lo que tú quieres enseñarnos por medio de él. Muchísimas gracias porque eres tú el que ha hecho esto posible. Gracias, Dios mío. Muchísimas gracias y gracias de antemano por la bendición que vamos a recibir en esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor, porque estamos primeramente en tu presencia, Dios mío, y como no, gracias, Dios mío, Señor, por tus siervos, Padre, Dios mío, por este conocimiento que les has dado. Gracias por tus siervos, Dios mío. Te ruego que tú los utilices con poder y gloria, Señor, y nos ayudes, Padre, Dios mío, Señor, para entender mejor tu palabra. Qué bien nos hace, Señor, tu palabra, Señor. Te ruego, Dios mío, Señor, que tú dirijas toda esta noche, Dios mío, Señor, todo lo que se va a hacer y se va a decir, Dios mío, Señor, para que tu Espíritu Santo, Dios mío, nos venga enseñando y llevándonos a toda la verdad, Dios mío. Gracias, Dios mío, Señor, porque estamos aquí otra vez, Señor. Gracias, Señor. Y mil gracias, Señor. Rogarte, Padre, Dios mío, Señor, que esto llegue, Dios mío, Señor, a esas mentes, Padre, que no andan llenas de luz, Padre, que no tienen un buen conocimiento, Dios mío, para eso se hace, Dios mío, Señor. Para que tu palabra como lumbrera, Padre, venga iluminando, Dios mío, y haciendo entender, Padre, tus ricas y maravillosas intenciones, Dios mío, Señor, el mensaje que tú tienes para nosotros, Dios mío. Gracias por tu palabra, gracias por tus siervos. Te ruego, Padre, que los apoyes, que los respaldes y los bendigas de una forma especial, Dios mío, y que para nosotros es un privilegio, Padre, escudriñar y aprender de tu palabra, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Buen Padre Celestial, a ti sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Te damos gracias, Dios mío, porque tú nos permites podernos congregar, Señor, en este lugar, Dios mío, para darte la gloria, Dios mío. ¿Cómo no darte gracias, Dios mío, por estos 3 varones, Señor, que tú has puesto el querer como el hacer con la buena voluntad, Señor? Gracias te da mi vida y mi alma, Señor, por la armonía que crea tu Santo Espíritu en nosotros, Señor. Te ruego, Dios mío, que en esta noche, Padre Eterno, tú lo sigas dirigiendo, Señor, con la dirección de tu Santo Espíritu, Padre, las Escrituras, Dios mío, y que abras el entendimiento, Dios mío, para conocer más la verdad, Señor, de tu Evangelio. Por lo demás, encomiendo todo en tus manos, dándote gracias, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor. Bueno, pues buenas noches a todos los que están ahí detrás del YouTube o del TikTok. Y estamos muy contentos en esta noche aquí. Habemos varios jóvenes para tratar el tema en esta noche de depravación total. Y me acompaña mi hermano Hermi, obrero de la Iglesia de la Zona Azul, y el hermano Jesús Barrul, que ya él es habitual también aquí. Y vamos a tratar en esta noche de depravación total. Mandamos desde aquí un saludo a toda la audiencia y a todos los que vayan a escuchar este estudio, que es de vital importante, no, es importantísimo poder entender qué es la depravación total, o, como la llaman otros reformadores, corrupción radical. Bien, yo voy a dedicar unos minutos para enseñar qué es el pelagianismo y el semipelagianismo. Después, el hermano Jesús y el hermano Hermi tratarán qué es la depravación total y cómo el Señor, qué solución ha dado para intervenir en el hombre, el remedio que Dios ha puesto en su gracia. Primero vamos a tratar qué es el pelagianismo. Bien, el pelagianismo es una posición teológica, es una doctrina de un hombre llamado Pelagio, un monje británico ascético. Ascético significa aquella persona que pensaba que por el duro trato al cuerpo, eso tenía eficacia para poder santificarse.
Y Pablo dice en el libro de Colosenses que el duro trato al cuerpo no tiene eficacia para reprimir los apetitos de la carne. Bueno, pues este hombre llamado Pelagio, un británico, un monje o un laico, no se sabe bien, que vivió entre el año 354 y 420 después de Cristo, acentuaba sobremanera el libre albedrío, diciendo que la perfección está en el poder de la persona. Pelagio decía que el hombre puede mejorarse por su propio esfuerzo y que el hombre es libre en su totalidad. Su posición teológica es que el hombre tenía la capacidad de elegir. Alguno estará escuchando y dirá, bueno, a mí no me pita nada hasta ahora, verás cómo si te va a pitar y mucho. Él decía, Pelagio, que el hombre tiene la capacidad de elegir de forma innata entre el bien y el mal. Y él decía que él es capaz, que el hombre es virtuoso y es capaz de no pecar. Decía que la voluntad del hombre es libre para pecar o para abstenerse de pecar. De manera que Pelagio negaba el pecado original. Él decía que la caída de Adán solo le afectó a él, pero no a la posteridad. Él decía que la caída de Adán no se transmite. Y él decía que la caída de Adán no lesionó a la humanidad, que solamente le lesionó a él. Y dejó a la naturaleza humana intacta. Que la naturaleza humana quedó intacta para hacer lo bueno. Y decía, no hay transmisión hereditaria de una naturaleza pecaminosa o de culpa. El pecado original no existe. Eso enseñaba Pelagio. El hombre nace en la misma condición de Adán antes de pecar. Cuando viene un bebé al mundo, viene en la misma condición que tenía Adán antes de la caída. Adán fue un mal ejemplo, simplemente. Fue un mal ejemplo que evitar, pero no tuvo ninguna consecuencia letal para la raza humana. Pelagio también negaba que la regeneración fuese necesaria. Claro, obviamente, si Pelagio creía que el hombre no estaba muerto espiritualmente y que el hombre no le ha sido transmitido el pecado heredado, pues obviamente es normal que creyese que no se necesitaba nacer de nuevo. Si un hombre no está muerto espiritualmente, ¿por qué va a tener que nacer de nuevo? Pues, por ende, o por consecuencia, Pelagio negaba la regeneración como una operación interna de la eficacia divina y él creía que la voluntad del hombre no tiene necesidad de ser renovada por el nuevo nacimiento, porque el hombre ha salido ileso. El pecado de Adán le afectó a él, pero no afectó a la posteridad. Simplemente el hombre necesitaba una gracia para que le iluminase y que por medio de la verdad, la gracia iluminase al hombre y de alguna forma despertase en él la buena voluntad y el deseo que ya está intrínseco en el hombre. Pero para nada necesita nacer de nuevo. El Hijo de Dios se hizo hombre, Cristo, decía Pelagio, se hizo hombre con el propósito de que por medio de su enseñanza y ejemplo de hombre perfecto pudiésemos imitar. Vamos, que Cristo ha venido no a liberarnos de ninguna caída, ni de ningún vicio, ni a librarnos de ninguna naturaleza pecaminosa, sino vino por medio del Evangelio a enseñarnos el buen camino y a ser un buen ejemplo. Un aplauso para Pelagio. En paz descanse. Por lo tanto, él decía que Cristo vino para ser ejemplo e imitadores de su virtud. Las implicaciones de esta posición herética son que el hombre no nace esclavo ni nace en pecado, sino que elige ser esclavo. Y que eso se puede remediar, el hombre puede remediarse
por vivir en un buen ambiente, por tener una buena educación, porque se le implanten buenos valores, pero el hombre puede mejorarse a sí mismo, porque intrínsecamente el hombre tiene unas virtudes innatas y tiene capacidad para pecar o no pecar. Claro, si el hombre no nace esclavo según Pelagio, sino que elige esclavizarse, eso niega totalmente la Escritura, como por ejemplo Juan 8:36, que dice Cristo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente ¿qué? Libres. Verdaderamente libres. Es decir, Jesús dice: vosotros tenéis albedrío, pero no libre. Siempre se ha promulgado mucho y hemos hecho mucho énfasis, es que el hombre tiene libre albedrío. No, tiene albedrío, pero no libre. Porque dice Jesús: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pelagio, las implicaciones de la posición teológica de Pelagio, eso conlleva a que el hombre no necesita una nueva naturaleza y niega la Escritura en 2 de Pedro 1:4, donde dice que Él nos ha hecho participantes de su naturaleza divina, y niega la transmisión del pecado heredado, que lleva la contraria a Romanos 5:2. Por un hombre entró el pecado y así por un hombre pasó la muerte a todos los hombres. Por lo tanto, las implicaciones del pelagianismo, pues ya lo dice, que fue condenado como una herejía. Él decía que Dios no puede castigar a una persona por los pecados de otra. Es que a veces hay herejías o falsas doctrinas que se visten de ropaje cristiano o se visten, lo camuflan de una forma que aparentemente tiene algo de razón. Dios no puede castigarte por los pecados de tus ancestros. Pero no es que Dios te castigue por los pecados de tus ancestros, claro que no. No creemos en un pecado generacional. Pero sí hay un pecado imputado a todos los hombres. La primera imputación teológica enseña que el pecado de Adán pasa a todos los hombres. La segunda imputación teológica enseña que el pecado de todos los hombres pasa a Cristo cuando Él se hace responsable de la cruz. Y la tercera imputación teológica enseña la justicia de Dios es aplicada a todo aquel que se refugia en la fe de Cristo. Por lo tanto, si decía Pelagio que Dios no puede hacer responsable a la raza humana por el pecado de Adán, esto se lleva a la contraria con el Salmo 51:5. En maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Amén. Eso lo decía David. Él decía que Dios no podía ordenar cosas que fueran imposibles de cumplir. Decía él: vamos a ver, si el hombre está caído, ¿por qué Dios va a poner unos mandamientos si el hombre en su estado caído no puede obedecer? Dios no puede imponer algo que Él sabe por adelantado que el hombre no puede obedecer. Pero eso se lleva a la contraria con Romanos 7:15, donde Pablo enseña el pecado que mora en mí. Hay una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Quiero hacer lo bueno y no puedo, más bien hago lo que aborrezco. Miserable de mí. Entonces el señor Pelagio pues llevaba a la contraria a toda la enseñanza bíblica, y por eso en el concilio de Cartago en el 411 después de Cristo fue condenado como herejía, y luego en el concilio de Orange fue condenado el semipelagianismo. Esto es otra posición teológica que después un hombre llamado Juan Casiano pues no estaba de acuerdo con el pelagianismo, pero tampoco estaba de acuerdo con la doctrina de Agustín de Hipona o con la doctrina de Juan Calvino, y de ahí surge el semipelagianismo, un 50-50. Lo llaman el casianismo porque lo promulgó un discípulo de Pelagio llamado Juan Casiano. Y el semipelagianismo pues ya no escandaliza tanto, pero sigue siendo herejía. Surge este sistema que es como una síntesis entre la doctrina agustiana y la doctrina pelagiana, y el principal defensor de ello fue Juan Casiano, como estoy diciendo, y se dice que fue discípulo de Crisóstomo, y su nombre se asocia
a un movimiento llamado semipelagianismo. El semipelagianismo decía: tan pronto Dios descubre en nosotros el comienzo de una buena voluntad, que Dios la ilumina, la incita y la alienta hacia la salvación. Es decir, el hombre no está muerto totalmente, el hombre está herido, el hombre está enfermo, el hombre, hay cierta verdad en él, hay cierto bien en él, y ahora viene la gracia de Dios y aviva esa verdad, la ilumina, y ponía al hombre no como muerto espiritualmente, sino como herido o enfermo. Se lleva la contraria con la escritura: el hombre espiritualmente no está enfermo, está muerto. El 2:1 de Efesios lo dice: y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él decía que Dios, mediante la gracia, incita y orienta al hombre para que el hombre, junto con sus esfuerzos, pueda buscar a Dios, ayudado por su libre albedrío. Es decir, en otras palabras, era un sistema que trataba de ponerse en medio de las dos posiciones teológicas, y creo que fue de Guatemala a Guatemala, porque él decía, para que lo entendáis, el hombre pone el 50% mediante su libre albedrío y Dios pone el otro 50%. Peor todavía. Juan Casiano enseña el semipelagianismo. Él decía que el hombre todavía queda algún resquicio de bien en él, y al mismo tiempo defendía que el hombre disfruta de cierta voluntad, en virtud del cual puede volverse a Dios. El hombre puede volverse a Dios porque todavía retiene alguna libertad. Está herido, pero no está deficiente. Él enseñaba un sinergismo. Hay tres conceptos dentro de la salvación. Está el monergismo, está el sinergismo y está el energismo. El monergismo significa que solo Dios, uno es el que obra. Dios es el que obra en el inicio de la salvación. Mono, uno es el que obra. El sinergismo enseña, no, obra Dios y el hombre. Y el energismo es lo que enseñó Francisco La Cueva, que es obra Dios energizando al hombre, que es a donde más se acerca, o donde más se inclina la doctrina de Filadelfia, en el energismo que enseñó Francisco La Cueva. El semipelagianismo enseña un sinergismo. Dios obra, pero el hombre tiene que poner el 50%. Bien, después de haber enseñado lo que enseña el pelagianismo y el semipelagianismo, fruto de esta enseñanza se levantó Juan Calvino y enseñó la depravación total, haciendo ver tuvo muchas disputas, tuvo muchos debates en contra del pelagianismo. El mal del pelagianismo es que endiosa al hombre, cuando el hombre, la Biblia lo deja, pues en lo que está hundido en la miseria, y ensalza el ego, ensalza el orgullo, que el hombre puede ir a Dios, que el hombre no está, como decía el semipelagianismo, el hombre está afectado pero no incapacitado. Sí, está afectado pero no incapacitado. Pero decía Juan Calvino, no. La Reforma decía, no, el hombre está incapacitado, está muerto, y Dios tiene que dar vida al muerto mediante la gracia previniente, ¿vale? Porque aquí siempre vamos a trabajar la deprobación total desde el terreno del arminianismo clásico, gracia previniente. Entonces yo le voy a dejar a mis hermanos, después de que hemos visto la seriedad y las implicaciones que puede tener el que uno no crea que el hombre sin Cristo está muerto, que no ve a Dios, que no entiende a Dios, que no siente a Dios, que no puede ir por sí mismo a Dios, a no ser que la gracia de Dios intervenga, que eso lo van a enseñar los hermanos Jesús y Hermín. Amén. Bueno, buenas noches a todos, hermanos. Gozosos de poder disfrutar una semana más, de estar aquí en esta preciosa iglesia de la Paz, con su pastor,
y con mi consiervo en el ministerio, Juan Hermi, que estamos ahí en la iglesia de la zona azul, sirviendo al Señor junto con nuestro pastor David y nuestros hermanos. Un gozo poder saludaros a todos en el nombre de Jesús y estar aquí con vosotros. Escuchar a Josué esta información tan preciosa, pues es una maravilla. Y yo le decía al hermano Antonio, que está aquí, que yo cada día aprendo. No me considero maestro y lo sabe el Señor que lo digo sin ningún tipo de doblez. Me considero un aprendiz y estoy aprendiendo en estos días que estamos haciendo estos TikToks, pues maravillosamente, ¿vale? He apuntado aquí unas cuantas cosas respecto a la depravación total del hombre y también sobre la naturaleza caída que el hombre tiene. Y Josué ha dicho unas cuantas, pero vamos a profundizar y a matizar unas poquitas más y luego dejamos a Hermi también que él añada lo que vea oportuno. Bueno, lo primero coincido en lo que decía el hermano Josué, y es que la Biblia nos enseña que el hombre no regenerado está muerto en sus transgresiones y delitos, ¿verdad? En sus pecados. En Efesios capítulo 2, versículo 1 nos dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, es decir, en las personas que no tienen al Señor Jesucristo, que no han sido regeneradas, son guiadas por otro espíritu, que no es el espíritu de Dios, es el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Por desgracia, toda la persona que no tiene a Cristo está guiada por Satanás y está muerto en sus delitos y pecados, gloria al Señor. De tal manera que él mismo, por iniciativa propia, no va a buscar jamás a Dios. El hombre no va a buscar a Dios. Así es. Por su naturaleza caída. No tiene el deseo, no tiene la inclinación. Está escrito en Romanos 3:10. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Eso nos dice la Escritura. Nadie ha buscado a Dios. Nadie. ¿Por qué? Porque no entiende, la mente humana no está capacitada para entender las cosas de Dios ni a Dios. 1 Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural, que no tiene a Cristo, el que no ha sido regenerado, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Además, también las Escrituras nos dicen que el hombre no puede sujetarse a la ley de Dios. Está incapacitado para vivir conforme a la ley de Dios. No puede el hombre carnal, el hombre natural, el hombre que no ha sido regenerado. No puede. Romanos capítulo 8, versículo 7 nos dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y esto es muy importante, ni tampoco puede. Ninguno podemos sujetarnos a la ley de Dios. Y he dicho una cosa, el hermano Josué, sobre el semipelagianismo o el pelagianismo, no lo recuerdo ahora, que ellos hablan que por qué Dios ha establecido unas leyes que el hombre no es capaz de cumplir. Bueno, pues creo que en los demás programas que hemos hecho lo expliquemos. Y es que la función de la ley no es para que el hombre la cumpla. Claro. La función de la ley es para mostrar el pecado y lo pecaminoso que es el hombre, para tomarnos de la mano como un ayo, como una niñera, y llevarnos a la gracia, a Cristo. Es el ayo, es el vehículo. La ley nunca fue dada para la justificación del hombre, porque el hombre no puede cumplirla. Amén. Entonces ese es el propósito de la ley, queridos hermanos. No entienden las cosas de Dios, no se sujeta a la ley de Dios, ni pueden, y por lo tanto coincidimos, gloria al Señor, en que el hombre está incapacitado para ser salvo por su propio mérito o por su propia voluntad, por su propia autoridad. Así es.
Hay unas cuantas cosas aquí que luego retomaremos, pero quiero dejar que nos hable un poquito el hermano Lorenzo. Bueno, pues bien, pues damos gracias al Señor por esta noche buena, preciosa, que estamos aquí disfrutando con este tema tan fundamental. Es fundamental la teología reformada y tengo que decirles algo antes de comenzar, ¿vale? Tanto Calvino como Arminio estaban de acuerdo muy bien. con esta postulación. Muy buena. Entonces, aquí no defendemos ninguna postulación, defendemos la escritura. ¿De acuerdo? Siempre y cuando, claro, con una base que tenemos, que es nuestra base de no saber. Pero tengo que decir que tanto Calvino como Arminio estaban de acuerdo, iban de la mano, ligados en este pensamiento. Muy bien. El hombre está totalmente depravado. Gloria al Señor. O caído, ¿qué más da? Es la situación que están haciendo. También hay unos que hablan de corrupción, de una corrupción radical. A mí me suena esto, me gusta más la depravación total. Pero bueno, llamarlo como queráis. Pero tanto Calvino como Arminio, los dos, en la teología esta de la caída del hombre, iban de acuerdo. La misma idea, la misma postulación. Entonces, tengo que decir que la humanidad fue creada a imagen de Dios. Pero al pecar cayó de su estado original, dejando a la humanidad en un estado de depravación total. Es decir, separado de Dios, bajo la sentencia eterna de muerte. Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, todos están destituidos. La palabra destituir significa echar fuera. ¿De dónde? De la presencia de Dios. Entonces tenemos que decir que el hombre después de la caída quedó todo su ser depravado. El pecado trastornó por completo al hombre, quedó inútil, total para hacer el bien, cara a Dios, y discapacitado para poder hacer algo a favor de su salvación. Entonces, ¿en qué áreas? Ya han dicho casi todo. ¿En qué áreas ha quedado el hombre depravado total? En las tres áreas que el hombre se compone. Mirad, el hombre, la depravación total significa esto, que se extiende a todas las facultades humanas, porque el pecado ha deformado totalmente al hombre. Ha quedado cegado el entendimiento, embotado el sentimiento y ha esclavizado la voluntad. Por lo tanto, hoy tenemos que quedar asentado de que el hombre está muerto en delitos y pecados. Y por él mismo, en la depravación total, no es capaz de acercarse a Dios por sí solo. Si no es la gracia de Dios que lo lleva de la mano, como bien han dicho los hermanos, que nos capacita para poder acercarnos a Dios, el hombre por sí solo no puede, porque ya han citado Romanos 8:7, es volverlo a repetir. Hay dos no, ni quiere ni puede. Y saben cómo no los 5 nos de Romanos capítulo 3, verso 9 hasta 18. Ahí salen los 5 nos, que es con rotundidad, que no hay justo ni uno, no hay quien haga bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y no tienen temor de Dios. Los 5 no saben ahí, y eso es apabullante, hermanos. Y cuando Efesios capítulo 2, verso 1 dice que el hombre está muerto en delitos y pecados, dice, porque en otro tiempo, empieza así el texto bíblico, el apóstol San Pablo, vosotros estáis muertos en delitos y pecados. Es decir, que la palabra cuando habla de muerte es categórica. No podemos decir semimuerte o semivivos. No. El hombre está muerto. Y creemos en esta doctrina abiertos. ¿Por qué? Porque la palabra nos enseña de que el hombre después de la caída ha quedado todo su ser depravado. Es incapaz de dar la cara a Dios. Tengo un par de estos impresionantes, hermanos. Fijaros bien, mirad. Génesis capítulo 6. Solamente tengo muchos, pero tengo varios. Mirad lo que dice Génesis capítulo 6, verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Fijaros bien lo que dice el texto bíblico.
¿vale? Y vio Dios. Es decir, cuando Dios ve, no ve al hombre superficial por fuera. Cuando Dios ve, la visión de Dios va al núcleo del hombre, es decir, al ser interno. ¿Y cómo lo ha visto? Si ha sumado Dios, y cuando Dios ve, la visión de Dios no es la nuestra. Y si Dios dice en Génesis capítulo 6, verso 5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en gran manera, es decir, en toda la tierra, y que el corazón, el deseo, el pensamiento de ellos, su corazón, era de continuo hacer el mal. ¿Qué es esta palabra, hermanos? Continuo hacer el mal. Es decir, hacían un mal hoy, otro mal mañana, otro mal peor, otro pecado peor pasado. Es decir, no solamente era el deseo de pecar, sino que se complacían en ellos. ¿Por qué? Porque estaban totalmente... La depravación total es como un virus que llega y nos infesta a todos. Pues eso pasó a toda la humanidad. ¿De acuerdo? Y fijaros bien, mirad, voy a leer un texto bíblico, quiero que lo tengáis apuntado, que es el capítulo 64 de Isaías, y dice así, versos 6 y 7, dicen, fijaros bien, porque a veces hemos leído este texto, tengo varios textos del Antiguo Testamento, y algunos del Nuevo, por supuesto, pero hay que ir desde el Antiguo Testamento porque la caída está ahí. Vamos todos. Está ahí. Solamente voy a leer este y fijaros, mirad. Si bien, 64, 6 y 7, dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Dice el verso 7, atención a esto, apuntarlo. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual, la resolución de Dios, escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Fijaros bien, esto es categórico, hermanos. Cuando habla el profeta Isaías, gloria al Señor, es impresionante. Pero si algo me asombra es la radiografía que hace espectacularmente Romanos capítulo 3, verso 9 hasta el verso 18. Esos 5 no están tomados del apóstol San Pablo, están tomados de Salmos y del profeta Isaías. Y lo trae a luz para ver realmente la radiografía del hombre interno. Porque cuando Dios ve, cuando la palabra habla, es categórica, Dios no habla por decir. Entonces, sí, mira, algo recuerdo de que se me quedó en la mente al leerlo hace tiempo y no sé por qué. Que San Agustín, en el siglo IV, hizo una oración y dijo esta oración. Dijo, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad porque yo no puedo. Esto quedó reflejado. Y a raíz de ahí, ¿quién lo oyó? Pelagio. Y cuando yo Pelagio esto, dijo, le difamó a Agustín, le dijo, mira, Agustín derriba la libertad del hombre. Pide lo que quieras. Pide, exactamente. Entonces, de ahí Pelagio pues empezó a sacar sus conclusiones, que el hombre estaba medio muerto, que todavía tenía resquicios y demás. De ahí sacó su conclusión. Pero el siglo IV, como bien ha dicho su hermano Josué, lo ha dicho perfectamente, fue echado por tierra toda su doctrina. Porque el hombre, vemos que está muerto en delitos y pecados. Si no es Dios, con su gracia divina, todavía estaríamos muertos. Si su gracia no viene por el Espíritu y por la palabra, todavía toda la humanidad y los que hemos creído en Cristo, todavía seguiremos muertos. Por eso, capítulo 1, versos 18 y 19 de Efesios dice, porque por el poder que actúa en nosotros, por el Espíritu, asimismo el Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos. El poder que actúa en nosotros por el Espíritu. Es decir, que si el Espíritu no energiza, utilizando un lenguaje más teológico, no energiza tu espíritu por la palabra y por la iluminación del Espíritu y por su gracia divina, todavía estaremos muertos en delitos y pecados. Por lo tanto, concluyo con esto, ¿vale? Concluyo
concluyo diciendo que el hombre está muerto en delitos y pecados. Que si la gracia auxiliar de Dios, vamos a llamarlo de esta forma, suena más bonito, si la gracia de Dios no te auxilia, todavía este que está aquí hablando estaría muerto en delitos y pecados. Amén. Bueno, pues creo que se ha entendido muy bien, ¿no? Que esta posición es muy bíblica y es la postura que tiene Filadelfia, esta depravación, y es arminiana también. Bueno, pues hablando de la depravación total, creo que se ve representada en algo que es bíblico y que llamamos naturaleza adámica, la naturaleza caída. Y la naturaleza caída es precisamente esa depravación que el hombre tiene dentro de su ser. Aún, por desgracia, cuando el hombre es regenerado, todavía sigue crucificada, muerta, pero con poder contaminador. Y es algo que ha estado hablando el hermano Josué. Ha tocado un texto sobre que en Romanos creo que ha sido que se transfirió. Romanos 5:12. ¿Cómo es el texto? Por cuanto el pecado entró por un hombre, así la muerte pasó a todos los hombres. Vale. Pedro nos dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, hay una transmisión hereditaria de esta vieja naturaleza, de esta mala naturaleza, esta naturaleza caída o naturaleza adámica. Gloria al Señor. Mirando desde el Génesis, en el capítulo 6 que ha mencionado el Hermi, ahí vio Dios que de continuo el corazón del hombre pensaba en lo malo y que su ser estaba centrado siempre en el mal. Parece ser que con el transcurso de las eras, en el tiempo y de la época, la naturaleza caída, la pecaminosidad del hombre fue avanzando, fue haciéndose el hombre cada vez más perverso y más depravado. Gloria al Señor. De hecho, hablamos en un programa, creo que fue en el segundo programa, hablamos de que había una simiente, que era la simiente de Dios, que aunque estaba afectada también por esa naturaleza caída, sin embargo, tenía todavía predisposición a buscar a Dios. Entonces, dice la Escritura, voy a leerlo, creo que está en el Génesis 6, comenzaron a invocar a Dios. Vamos a ver si lo veo, a ver si me acuerdo dónde está. Vamos a ver, creo que es en el capítulo 5, capítulo 4, sí, capítulo 4, versículo 24, aquí habla de los hombres. Dice, si 7 veces será vengado Caín, Lamez en verdad 70 veces 7 lo será. Esto estaba hablando de una línea genética de los hijos de los hombres, en contraste con los hijos de Dios, ¿vale? Y conociendo de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, llamó por su nombre Set, porque Dios dijo a ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín, y a Set también le nació otro hijo que llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Aquí estamos viendo un contraste. Una línea de hombres, la que se pervirtió de una manera terrible, el tal Lamec, que decía que 7 veces era malo Caín, vengativo, un hombre belicoso, él iba a ser 70 veces peor. Sin embargo, también nació Enos, y dice que en aquel entonces los hombres se volvieron a Dios, empezaron a buscar a Dios. Aquí se empezó a acentuar la diferencia entre los hijos de Dios, esa línea
preciosa que estuvimos hablando el otro día, y los que de alguna manera misteriosa, porque no lo conocemos, empezaron a depravarse aún más. El problema surge cuando los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, se juntaron, y entonces ya la perversión fue total, porque ya no había nadie que quisiera buscar a Dios. Parece ser que es así, que le hemos leído en Primera de Pedro, que se transmite por transmisión genética. Es algo que no comprendemos muy bien cómo surge, pero es así. La Escritura nos da alguna referencia. Y entonces hablamos también en ese programa de que el diluvio realmente había sido un acto de gracia y de misericordia para limpiar la tierra de la maldad de los hombres. ¿Vale? Entonces, la naturaleza adámica es la fuente y el origen de la tentación del hombre. Ahí está. La Biblia nos dice, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. O sea, aquí vemos que la concupiscencia tiene una inclinación al mal. Todos llevamos dentro de nosotros una naturaleza caída que se inclina hacia el pecado. El hombre, dice la Escritura, no recuerdo qué verso lo dice, pero que está viciado. Sí, Efesios. Efesios. El viejo hombre está viciado, está torcido, se desvía. Es el volante que tiene tendencia a salirse de fuera de la carretera. Está viciado, gloria al Señor. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Esa naturaleza es el origen de la tentación, gloria al Señor. Todos somos tentados de dentro hacia fuera, de lo que hay dentro de nosotros. En nosotros, como decía el texto que ha mencionado el Josué, David, en maldad me concibió mi madre. Yo lo explico muchas veces porque eso es un ejemplo muy sencillito que no recuerdo ahora de quién lo leí o lo escuché, pero si ahora vemos un niño que nadie le ha enseñado a tener envidia, que nadie le ha enseñado a ser violento y nadie le ha enseñado a robar, es un bebé de 5, 6 meses, de 3 meses, pero le traes al culto y ve a otro bebé que tiene un juguete, que tiene un caramelo. ¿Qué ocurre al niño cuando ve? ¿Qué le ocurre a este niño cuando ve al otro que tiene un juguete? Lo envidia. Nadie le ha enseñado a envidiar a ese niño pequeño, pero ya está dentro de él, la envidia. Se acerca al niño y trata de quitarle el juguete. Nadie le ha enseñado a robar a ese niño, pero dentro de él está ya la envidia y está el robo. Y como el otro niño no quiera dárselo, dejárselo, lo pega, lo araña. ¿Y porque tiene la fuerza de un niño? Si no, mataría por ese juguete. Porque ya dentro de nosotros, desde nuestra niñez, hay algo que se llama naturaleza adámica, que es hereditaria, como hemos dicho, gloria al Señor, y que es una fuerza irresistible para aquella persona que no está regenerada. Una fuerza que lo gobierna, una fuerza que lo lleva, una fuerza que lo dirige y una fuerza que lo arrastra. No así para nosotros, gracias a Dios, los que hemos recibido el Espíritu. Amén. Y hemos sido regenerados por el Espíritu Santo. Romanos 7:14 lo vamos a leer. Pues porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto es la naturaleza adámica. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, la naturaleza caída. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo de la ley del
me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros y exclama: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Bueno, lo habréis oído, que no sé si en la tribu de Pablo, de donde era Pablo, en Tarso, había una tribu, otros dicen que era una pena de muerte romana. El caso es que cuando alguien cometía un asesinato, pues al culpable lo condenaban de una pena la más terrible que he escuchado en mi vida. Cogían al difunto y al asesino y les unían ojo con ojo, nariz con nariz, boca con boca, y les ataban de tal manera, es terrible, de tal manera que con el paso del tiempo, hablando con todos mis respetos, el proceso de putrefacción del cadáver hacía que el otro hombre también, el asesino, muriera. Y en alusión a esto, el apóstol Pablo, hablando de esta naturaleza caída, decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No está hablando del cuerpo físico, está hablando de algo peor, que es el mal que está en nuestros genes, esa naturaleza caída. Sí, ¿seguimos? Más adelante, hacia la gracia. Vale. Pero, como decíamos, dice Josué, que hay una buena noticia. Amén. Y es lo que hoy queremos mostrar, esta buena noticia. Amén. Que hemos renacido. Amén. Que somos nuevas criaturas. Amén. La Biblia nos dice, en 1 de Pedro capítulo 1, 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, como decía el Hermi, que vive y permanece para siempre. La buena noticia es que un día la luz del Evangelio llegó a nuestras vidas. Y cuando llegó la verdad de la palabra con el Señor y la creímos con fe y con una decisión también personal, dijimos sí a Cristo, nos arrepentimos por esa obra del Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, renunciamos al pecado, dijimos sí a Cristo, inmediatamente el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, creando dentro de nosotros un nuevo ser, una nueva naturaleza, gloria al Señor, en la cual esa nueva naturaleza, por medio del Espíritu, nos ha dado la mente de Cristo. Mira lo que dice la Escritura, 1 de Corintios, capítulo 2, 16. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, por medio del Espíritu, ahora nuestra mente, gloria al Señor, está conectada a la voluntad de Dios. Amén. Y ahora podemos pensar cómo agradar a Dios, en las cosas de Dios. Nos deleitamos en la santidad, nos deleitamos en la justicia, amamos las cosas de Dios, gloria al Señor. Tenemos sus mandamientos, dice la Escritura, escritos en la tabla de nuestro corazón. Hebreos capítulo 10, del 16 al 18 dice: y este es el nuevo pacto que haré con ellos después de estos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Por medio del Espíritu, hermanos, tenemos la ley impresa en nuestros corazones, gloria al Señor, y el Espíritu Santo nos guía a la verdad, a la justicia, hacia lo recto, hacia lo puro, hacia lo santo, gloria al Señor. Además, no estamos ya subyugados al pecado. Es verdad que como personas débiles podemos pecar, pero el pecado no se enseñoreará de nosotros, no tomará el dominio ni el gobierno. Romanos 6 dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos al pecado, hermanos. No somos siervos del pecado. Hemos sido libertados por la sangre de Jesucristo. Ahora el pecado para nosotros no es una fuerza, es una debilidad. Pecamos por debilidad, pero nos arrepentimos, nos fortalecemos y el Señor nos guarda, nos protege y nos da victoria. Qué bien, ¿verdad? Quisiera hacer una pequeña puntualización, a dejar también al hermano Hermi. Vamos a ver. ¿Alguien puede hacerse una pregunta? Vamos a ver.
Si nos están enseñando que el hombre caído por sí solo no puede ir a Dios, pero cuando yo acepté al Señor por mí mismo, yo me levanté un llamado para... Esto es lo que queremos dar a entender, es que si tú fuiste capaz de levantarte en un llamado o de decir sí creo en Jesucristo, es porque previamente el Espíritu Santo preparó tu corazón. Vamos a leerlo, Dani. Hechos capítulo 16. Dice la Biblia que fue Pablo a predicar junto al río. Y dice la Biblia, y Dios abrió el corazón de Lidia para que estara atenta al mensaje de Pablo. ¿Quién abrió el corazón? ¿Lidia o se lo abría Dios? Entonces, cuando se te predicó el Evangelio, la palabra tiene un germen de vida, que junto con la acción poderosa del Espíritu Santo, hay un poder de atracción. Dice un texto en Oseas, con cuerdas de amor os atraje hacia mí. Dice Cristo, y si yo fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. ¿Qué te crees? ¿Que tú has venido por tu propia iniciativa? Si el pastor no sabe buscar la oveja, jamás la oveja hubiera buscado al pastor. Cuando Adán cayó, ¿quién buscó al hombre? ¿Fue Adán quien buscó a Dios? ¿O fue Dios quien buscó a Adán? Adán, ¿dónde estás tú? No te creas, no tengas la osadía, ni tengas la presunción de pensar, ni por lo más remoto, que en tu conversión el primer paso lo has dado tú. Si pensaras eso, serías un torpe. En tu conversión el primer paso tú no lo has dado. Ha habido una gracia previa que ha preparado el terreno de tu corazón. Y que sin que tú te des cuenta te ha ido atrayendo. Y junto con la predicación del mensaje hubo una explosión de vida en tu corazón. Porque por ti mismo nunca te hubieras acercado a Dios. Esta puntualización tenía la necesidad, porque claro, habrá gente que se le puede fundir los globos, pero vamos a ver, si yo acepté al Señor voluntariamente, no. Tú aceptaste al Señor porque Dios abrió tu corazón. El hombre no puede abrir su corazón. Está candado por la incredulidad, por la maldad. Es Dios. El Espíritu convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahora bien, voy a dejar ahora a Emi que continúe. Surge una pregunta. ¿Y qué pasa con la imagen? Es que vamos a terminar la ponencia porque en las preguntas el tema va a surgir. ¿Qué pasa con la imagen de Dios en el hombre? Bueno, pues para puntualizar un poquito más, ya han dicho todo lo que tenía que decir, que realmente lo que estaban hablando los hermanos es así. Porque el hombre nada puede hacer. Ahora bien, cuando el apóstol San Pablo habla en el capítulo 16 de los Hechos, habla y está predicando el Evangelio, la Biblia nos relata bien que el Espíritu abrió el corazón de Lidia. Vale, no podemos tomar ese texto bíblico, voy a puntualizarlo porque creo que es un matiz para nuestra mente, para decir, es que este era una elegida. No. Lo puntualiza para que veamos la obra del Espíritu. Atención, vamos a hacer una gran separación, ¿vale? Porque no podemos tomar ese texto bíblico y decir, es que Lidia era una elegida. No, nos está diciendo, enfocando ese pasaje bíblico, que la actuación del Espíritu, que sin la actuación del Espíritu, es imposible que el corazón del hombre sea abierto. ¿De acuerdo? Entonces, el Espíritu es el que utiliza. ¿Quién utiliza el Espíritu? Está utilizando la herramienta que 1 Corintios capítulo 1, verso 21 dice, porque a Dios le ha placido por la locura de la predicación salvar a todo el mundo. ¿Veis? ¿Estáis viendo? Entonces, ¿qué hizo el Espíritu? Tomó el Espíritu, la palabra y abrió el corazón de Lidia. ¿Para qué? Para que entendiese. La fe, ¿quién la produce la fe? La fe, ya sabéis que la produce la palabra, el mensaje. ¿Vale? Romanos 10. Romanos 9, 10, 19. Sí. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, si a Dios le ha placido convencer al mundo, salvar al mundo
dice 1 Corintios 1:21, no salvarán por la locura de la predicación. Entonces aquí vemos dos herramientas que utiliza Dios. ¿Cuáles son? El Espíritu y la palabra. ¿Para qué? Para atraer al hombre. ¿Por qué? Porque estamos en delitos y pecados, y con la luz del Evangelio, tu mente, aleluya, y como bien decía hermano, con esa gracia previa que ilumina al hombre para poder entender y tener la capacidad de la respuesta humana. Vale, entonces, dicho todo esto, creo que ya está bien aclarado. Dice Romanos capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay. ¿A quién? A los que están en Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Dice el 3, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces, fijaros bien, la ley del Espíritu. Yo siempre pongo un ejemplo aquí que es un ejemplo vulgar, pero no tengo otro. Así de sencillo es que realmente, mira, el otro día iba con el coche y había un guardia. El semáforo se cerró en rojo, pero el guardia me dijo, tire usted, y pasé el semáforo en rojo. ¿Por qué? Porque la ley del guardia es mayor que la del semáforo. Y entonces, esta ley, la ley del Espíritu, es la única que nos hace meter a la ley de la carne. ¿Por qué? Porque es mayor lo divino que lo humano. Y lo divino está por encima de lo humano. Entonces, ¿cómo puedo ser libre? Por la ley del Espíritu. Me libera de la esclavitud de mi carne, de mi naturaleza caída. Entonces, ¿somos más conocedores? Sí. ¿Pero por qué? Por la ley del Espíritu. No hay más. Porque ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Amén. Gloria al Señor. Hasta ahí yo creo que tenemos bastante luz para matizar este tema. ¿Estamos muertos? Sí. Pero gracias a la gracia de Dios, hoy podemos estar aquí compartiendo este culto tan bendecido con mis hermanos. Es una maravilla. Y con vosotros escuchando, y con los que están detrás, matizando de que estamos muertos en delitos y pecados, pero la gracia del Señor nos ha liberado. Amén. ¿Puedo hacer un pequeño matiz? Sí. Bueno, pues quisiera además hacer un pequeño matiz y ya empezamos a preguntas. Bueno, aquí hay algo también de responsabilidad humana, está claro. Hay algo de responsabilidad humana, porque la Biblia nos enseña que podemos despojarnos y podemos hacer morir. Aquí la palabra nos enseña en Efesios capítulo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a las concupiscencias engañosas. O sea, hay que despojarnos de ciertas actitudes, de cierta mentalidad, ciertas cosas que están arraigadas en nosotros, y además nos dice Colosenses 3:5 que debemos hacer morir lo terrenal en nosotros: fornicación, impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia, que es idolatría, una serie de cosas que forman parte de la naturaleza caída, que nosotros debemos, con la ayuda del Espíritu, hacer morir y despojar. ¿Vale? Es evidente que sin la obra regeneradora del Espíritu Santo no podríamos hacer nada, pero con la ayuda del Espíritu Santo podemos hacer mucho. Creo que es 1 de Pedro que dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos y sin frutos cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, a vuestra fe virtud, a ver tu conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Es decir, hay una implicación del hombre en el desarrollo de la vida del Espíritu y a su vez en la abnegación, en el despojarnos, en arrancar, en hacer morir todas esas cosas malas que están en nosotros. Amén. Ese por un lado. Y ya acabó. Hoy me estoy secando. Sí. Hay algo muy glorioso que lo quiero compartir porque a mí me encanta. Hay un texto en Romanos capítulo 8, versículo 21, que nos dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. La libertad gloriosa, fíjate cómo lo llama esto, la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
¿Cuál es la libertad gloriosa de los hijos de Dios? Haber sido librados de la esclavitud del pecado. Esa es la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Pero aún más, decíamos antes que a pesar de que hemos sido libertados, que hemos renacido, hay resquicios de la vieja naturaleza que no nos dejan caminar en perfección absoluta. Así es. ¿Cuándo se cumplirá el tiempo o el momento en el cual seremos totalmente, 100%, absolutamente, gloria al Señor, santos y sin pecados? Cuando esto mortal sea revestido de inmortalidad. Amén. Gloria al Señor. Seremos libertados, gloria al Señor. Igual que la creación clama por esa liberación, porque fue sujetada a vanidad, y la creación también va a ser liberada de la corrupción. Es decir, ahora hemos sido libertados de esa corrupción de la vieja naturaleza que ya no nos gobierna, pero cuando el Señor nos dé ese cuerpo de gloria, jamás volveremos a tener que pedir perdón. Y esto me encanta, porque a veces, hermanos, cuando mejor estás, cuando llevas esa racha orando, buscando al Señor, siempre aparece ahí una nota discordante, siempre aparece algo ahí que te pone, que te contrae contra el Señor. Todos los días de nuestra vida debemos pedir perdón al Señor. Y el anhelo de esperar su venida, no solamente ser librados de las aflicciones, de la enfermedad, de este mundo cruel, no. También es el deseo que hay en nuestro corazón de poder decir, por fin, Señor, no tengo nada en contra de ti. Por fin mi espíritu está en sintonía, mi alma está en sintonía y en total, gloria al Señor, a cuentas totalmente contigo, para poderte adorar, para poderte bendecir, para poder tener una comunión contigo especial. Aunque ahora lo podemos hacer por medio del Espíritu y por medio de la sangre de Jesucristo, pero cuando seamos revestidos de ese cuerpo sin pecado, sin naturaleza caída, imaginaros cómo no vamos. Que Dios os bendiga, hermanos. Amén. Quisiera que se pusieran por aquí para coger el micro para hacer las preguntas el hermano Tom, el hermano Billy Samaritano, el hermano, los que podáis poner para acá para hacer las preguntas desde el micro. Bien, una puntualización importante: la salvación en su inicio es monergista, pero en la respuesta es sinergista. ¿Por qué? Hemos dicho que el monergismo es uno solo es el que obra. Claro, en la salvación es Dios quien obra en el hombre, convenciendo, pero en la respuesta no, es sinergista. ¿Por qué? Porque Dios no se arrepiente por mí, Dios no cree por mí. Entonces, en la respuesta y en la santificación que hablaba el hermano Jesús, es sinergista, en el sentido de que hay una responsabilidad humana. En su origen es monergista porque es Dios quien da el primer paso, pero repito, Dios no cree por mí. Y esto no me lo saco yo de la manga, esto lo enseña pues hombres importantes de la Reforma, que se lo enseñaba antes, que uno de ellos es Sproul, y Sproul dice que la salvación en la respuesta humana es sinergista, en el comienzo es monergista. Y hablando de Sproul, hemos tocado techo, hermanos. Bien. Alguno dirá, ¿y la imagen y la semejanza del hombre se va a contestar? Todas las dudas se van a contestar. Entonces los hermanos, por favor, Israel, cuando pregunten, enfócales a los hermanos. ¿A quién enfoco? A los hermanos que preguntan. Vale, la primera pregunta es... Fíjate bien el micro porque en el programa no se oyen las preguntas. Vale, la primera pregunta es, ¿qué diferencia hay entre la depravación total y la depravación absoluta? ¿A quién preguntas? Al pastor. Bien, depravación total no es depravación absoluta. Depravación total es lo que hemos enseñado, que no ha habido parte en el ser humano que no haya sido afectada por el pecado. El intelecto, el único pensamiento del corazón de los hombres era de continuo hacer el mal. El sentimiento, afectado, odio, ira. La voluntad, esclava. Por eso Marcos 15 dice, del corazón. El corazón es una fábrica de hacer el mal, es una fábrica de ídolos. Entonces, depravación total es que no ha habido parte en el ser humano que no haya sido afectada por el pecado. Depravación absoluta, ¿qué es? Que el hombre no es todo lo malo que pudiera ser. Es decir, que no ha habido nada, que no ha quedado nada en el hombre en virtud.
que el hombre es todo lo malo que puede ser potencialmente. Y no es así, porque todavía el hombre conserva la imagen y la semejanza de Dios, que la imagen y la semejanza de Dios, pues hay bienes verticales, horizontales, siempre me confundo, cara al hombre, que lo va a responder después. Entonces, la depravación absoluta no es depravación total. Absoluta es que no ha quedado en el hombre nada bueno y que el hombre potencialmente es todo lo malo que él puede llegar a ser. Pero la depravación total no es que todas las áreas, el intelecto, las emociones y la voluntad han quedado afectadas por el pecado, pero no es una depravación absoluta porque conserva la imagen y la semejanza de Dios. ¿Distorsionada? Sí. ¿Embarrada? Sí. Pero por el nuevo nacimiento se puede volver a ir recuperando. Hay un texto que dice la Biblia, hermano Vini, dice, no os mintáis los unos a los otros, sino renovaos en el nuevo hombre, el cual conforma la imagen del que lo creó. Se remonta al Edén. Renovaos en el nuevo hombre, el cual conforma la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Es decir, Dios coge al hombre, lo regenera y empieza a purificar la semejanza de Dios. Es como si tú cogieras una moneda que la has tirado al charco, la moneda tiene la esfinge del rey y empiezas ahora a quitar el barro y la empiezas a limpiar. Mediante el proceso de la santificación gradual va resurgiendo en nosotros la semejanza que Dios plasmó en el hombre, que es la fotografía de Dios en el hombre, el carácter santo con el que inicialmente fue creado. Mediante la santificación progresiva y gradual, Dios va haciendo otra vez que resurja otra vez la semejanza que quedó distorsionada por la caída, hasta, como ha dicho Jesús muy bien, que la eternidad, la naturaleza caída será erradicada con el cuerpo glorificado. Y como dice un hermano muy querido nuestro, que no sé si usted nos estará viendo, el hermano Lisandro, lo que más me gusta de llegar al cielo es que en el cielo no tendremos que volver a pedir perdón, porque la concupiscencia habrá sido erradicada en su totalidad. ¿Más preguntas? Toma el micro, Billy, y dirígete al hermano que vayas a hacer. Bueno, pues esta pregunta es para Jesús. El pelagianismo, ¿por qué es una doctrina peligrosa para el hombre y se le puede considerar hermano? ¿Se puede considerar? Hermano ahora que sostiene el pelagianismo. Vamos a ver. Si, como hemos hablado, el pelagianismo dice que el hombre no está depravado, que no está muerto en sus delitos y pecados, por ende, tampoco necesita un salvador, no necesita un mediador. Si el hombre no está caído y no está degenerado, no hace falta la regeneración. Entonces consideramos, yo no puedo decir si una persona es salva o no, eso es cosa de Dios, pero lo que es este sistema o esta doctrina o esta herejía, mejor dicho, vamos, no conduce a la salvación para nada. Es antibíblica, como hemos demostrado todo el programa. Más preguntas, ven. Pasar el micro para lo tiene todo. Toma. Espera. ¿Entiendes? Pon. Sí, Júntate el micro. vale. Para el hermano Eli. Sube ese micro, pues. La naturaleza caída anula la imagen y semejanza de Dios en el hombre. No. Pues no la anula porque la palabra lo dice. Y la respuesta está en la Biblia. ¿Dónde está la respuesta? Capítulo 9 de Génesis, verso 6. Dice, porque el hombre por su sangre se derramaba, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. ¿Dónde está eso? Génesis capítulo 9, verso 6. Lo repito, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Es decir, como bien, yo tengo un ejemplo para esto, ¿vale? Soy de los ejemplos, para hacerme entender más claridad, ejemplos pues cotidianos. Mirad, tenéis ahí atrás un cristal
y ese cristal es opaco. Se ve la imagen, sí, distorsionada también. No sé quién es, sé que hay alguien. Entonces la imagen del hombre ha quedado de esa forma. Se ve, sí, pero es distorsionada. Como bien decía el hermano Josué, veo la imagen, sí, pero es distorsionada. Entonces, en todo ser humano tenemos la imagen de Dios en el hombre. ¿Por qué? Porque la depravación total no la borró, la distorsionó. Sí, las tres áreas del hombre sí quedaron anuladas, pero la imagen de Dios no, porque la palabra de Dios lo dice. Y cuando dice la palabra de Dios que el hombre conserva la imagen de Dios, esto es categórico, no lo podemos decir. Es que yo creo que Pelagio decía esto, esas son suposiciones, ¿vale? Entonces, pero cuando la palabra de Dios habla por sí sola, es así, ¿de acuerdo? Y mirar lo que, referente a lo que hablábamos antes, capítulo 4, verso 17, lo que es la nueva vida en Cristo, en Efesios. Se lo comunicaba a los hermanos, lo habéis entendido, ¿no? Cuando lo decía. La nueva vida en Cristo. Fijaros bien, mirad lo que es la imagen de Dios en el hombre. Mirad. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los que otros gentiles que andan en la voluntad de su mente, teniendo el entendimiento ennegrecido, ajenos a la vida de Dios, porque por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vuestro entendimiento, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia, en la santidad y en la verdad. Amén. ¿Veis? Un trinomio de tres palabras aparecen aquí: justicia, santidad y verdad. Que esto es lo que andaba Adán antes de pecar. Andaba en completa justicia, en completa santidad y en completa verdad. Y esa realmente es una similitud o es la imagen de Dios realmente del hombre. ¿Tú eres justo? Sí, pero no del todo. ¿Eres santo? Sí, pero también pecador. Dices la verdad y a veces dices mentira. Entonces, ¿cómo estás? Distorsionado, pero tú tienes algo de justicia, ¿vale? ¿Por qué? Porque la moralidad del hombre todavía está ahí, ¿vale? Y la conciencia del hombre todavía está ahí. Entonces, todo ser humano tenemos el sello de la imagen y la semejanza de Dios. ¿Y cómo se renueva? Para volver revestidos del nuevo hombre, según Dios, renovándonos en el espíritu de nuestra mente, ¿vale? Para poder alcanzar, claro, cuando uno se ha generado, alcanza mayor justicia, mayor santidad y mayor verdad. Algo que se perdió en el Edén, pero con el nuevo hombre se recupera en el nombre de Jesús. Amén. ¿Aclarada la pregunta? A ver. Adelante. Bueno, hermanos, que Dios os bendiga mucho. Mi pregunta va dirigida para nuestro hermano Josué. ¿Significa la depravación total que el hombre no tiene ni voluntad ni decisión? No. Antes he estado explicando que el hombre tiene albedrío pero no libre. Entonces, se ha preponderado mucho el libre albedrío. Vamos a ver, el hombre tiene libre decisión, sí tiene libre decisión, pero para hacer lo malo. El hombre puede perderse como él quiera, en la borrachera, en la inmoralidad, pero la naturaleza caída siempre va a estar inclinada a lo malo. ¿Tienes voluntad? Sí, pero es una voluntad esclava a hacer lo malo. Pero sí siendo regenerados. Fijaros de qué forma ha afectado la depravación total al hombre. Tú te propones leer y te duermes. Te propones orar y te entra sueño. Pero para verte en Netflix no hay sueño. Es que no vemos el conflicto interno que tenemos. Y naciendo de nuevo y teniendo el Espíritu Santo, ¿qué dice la Biblia? La carne es en contra del Espíritu y el Espíritu es en contra de la carne y ambos se oponen entre sí.
la depravación del hombre. Claro, ahora podemos contrarrestarla por la acción poderosa del Espíritu Santo. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, el 8:13 de Romanos. La podemos contrarrestar mediante la ley del Espíritu, que la he explicado. Pues si somos nosotros siendo regenerados y no podemos santificarnos como nos gustaría, porque a veces no llegamos, fallamos, y para tener un día bueno tenemos 4 malos, pues imaginaros el hombre natural que no tiene al Espíritu, que dice la Biblia, los naturales no perciben las cosas del Espíritu. Entonces, tiene voluntad para las cosas naturales, que si me quiero ir a Madrid, que si me quiero poner un jersey negro, para las cosas naturales, pero para ser liberado del pecado no tiene voluntad, está atado. Para buscar a Dios no. Necesita la intervención del Espíritu. Cuando Dios interviene, convenciendo, iluminando, por la predicación de la palabra, con ese germen de vida, con esa explosión de vida, porque la regeneración es una explosión de vida. Y mediante la regeneración nos es impartida la naturaleza divina y nos capacita para creer, porque aún la fe, que es lo que puede aportar el hombre, entre comillas, la produce Dios. Entonces, ¿qué aportamos, Billy? Si dice la Biblia, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, sino por gracia. Es decir, que aún la fe es dada por Dios, que es Dios quien la produce en ti. Entonces, el hombre que aportamos, ¿hay algo que aportamos? Miseria. El hombre no aportamos nada. Decía Jacobo Arminio, el libre albedrío del hombre está mutilado, muerto, y decía un montón de cosas. Entonces, si nosotros decimos, o Filadelfia dice que es arminiana, creamos en lo que Jacobo Arminio enseñaba. O cogemos una cosa de Jacobo Arminio y la otra la dejamos. Si nuestra misión es arminiana, creamos lo que Jacobo Arminio dice. O que si no, apaga, echa el cierre y vámonos. Entonces, cojo lo que quiero y lo que no. Si estamos bajo el paraguas, Filadelfia, si nuestra misión está bajo, entonces tenemos que creer lo que decía Arminio, que el libre albedrío del hombre está mutilado, está matado, y que solamente tienes voluntad para hacer lo malo, y para las cosas naturales tiene libre decisión, pero no tiene una voluntad libre para santificarse, para buscar a Dios. Repito, aun teniendo el Espíritu Santo, queremos orar y nos dormimos, queremos estudiar y empezamos a bostezar, nos llenamos de pereza, teniendo el Espíritu Santo. Pues el que no lo tiene, Dios mío de mi vida, ¿no veis, hermanos, que la naturaleza caída es un lastre, que no siendo por el poder transformador del Espíritu Santo nadie puede hacer nada cara a Dios? ¿Vale? La imagen y la semejanza de Dios en el hombre, sí, pues cara al hombre ha quedado resquicios, es solidario, puede dar limosnas, puede meterse a una ONG, el hombre tiene reflejos de la imagen, pero esos reflejos, esa solidaridad, esos bienes horizontales no sirven para justificarse delante de Dios, porque la mejor justicia del hombre es como trapo de inmundicia. Venga, más preguntas, hermanos. A ver si formulo bien lo que quiero exponer, ¿no? En el capítulo 6, versículo 5 del Génesis que hemos nombrado, dice que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo solamente hacer el mal. En ese solamente hacer el mal, ¿está hablando que es todo lo malo que puede ser? ¿O hay algo en ellos, humanismo y cosas así? ¿Es todo lo malo que puede ser o hay humanismo? No, ahí lo que está diciendo el texto es que la inclinación del hombre siempre ha sido de continuo hacer el mal. Eso no significa que el hombre sea todo lo malo que puede llegar a ser, sería depravación absoluta. Y no creemos en la depravación absoluta, porque estamos diciendo por activa y por pasiva que la imagen de Dios en el hombre todavía quedan resquicios.
Entonces el texto habla de la inclinación. Adelante, hermanos. Sí, bueno. La depravación absoluta. Solamente hay un personaje, que es Satanás. Muy bien. Satanás entiende la depravación absoluta. No hay resquicio de ninguna bondad, ¿vale? Entonces el hombre, al tener todavía la imagen de Dios, estamos depravados total, pero no absolutamente. Absoluta significa no tener nada. Entonces Satanás sí tiene la depravación absoluta. Nosotros todavía no. Gracias a Dios. Muy bien. Adelante. Sí, yo tengo una pregunta para el hermano Jesús. ¿Podrá la educación y la moralidad eliminar el estado caído del hombre? Eso es una buena pregunta. A ver, vamos a ver. La depravación absoluta, como decían los hermanos, pues no la creemos, porque el hombre tiene la imagen de Dios y por eso hay gente que no es cristiana, que no tiene la nueva naturaleza y es capaz de hacer cosas buenas. Lo estamos viendo en estos días, como hay gente que, con esto que ha habido de la Dana de Valencia, se ha compadecido, ha ofrecido mucho dinero, hay compasión, hay amor, porque es innato en el hombre como criatura de Dios, que procede de Dios, ¿no? Hay cosas buenas, destellos. Pero la moralidad, la ética, la educación pueden hacerte un buen ciudadano, una buena persona, un buen gitano. Pero decía una vez Paul Wasser, predicando de esto que estamos hablando, que alguien, cuando acabó el culto, le reprochó que él no era así de malo como lo había puesto, que él no tenía esas intenciones. Y el hermano Paul Wasser le dijo, si pudiéramos poner un vídeo de tus pensamientos, que lo viéramos aquí ahora mismo todo, saldrías corriendo de aquí ahora mismo. Porque dentro de nosotros, aún con la ética, con la moralidad, con la educación, eso no impide que dentro de nosotros haya esa inclinación de la concupiscencia que estamos hablando al pecado del Señor. Así que solamente el nuevo nacimiento nos puede ayudar a no estar sometidos, a no estar subyugados, a no estar bajo el gobierno de esa naturaleza caída. Como ha dicho Josué, es verdad que nos cuesta tanto, hermanos, hacer las cosas bien, que nos cuesta tanto, a pesar de que el Espíritu Santo está en nosotros. Es tan poderosa esta inclinación hacia lo malo, que se van los ojos a lo que no queremos, ¿verdad? Que la lengua a veces habla, porque decimos que la lengua no tiene hueso, y a veces se nos pone la vena de 2 dedos y nos cuesta mucho tener ese dominio propio. Pero la verdad es con la implicación humana y con la ayuda de Dios, con nuestro esfuerzo, buscando a Dios, orando, clamando al Señor, viviendo una vida que le agrade, estando en esa sintonía del Espíritu, pues se puede vencer a esa naturaleza, se puede subyugar a esos malos deseos, gloria al Señor. Y ya puedes tener educación o venir de una chabola. Si tú buscas a Dios, si tú has sido regenerado, tendrás un comportamiento correcto conforme al Espíritu. Amén. Amén. Hay una frase que es de Sugel, no es mía, que dice: luchamos con el pecado remanente, no con el pecado reinante. Repito, luchamos con el pecado remanente, no con el pecado reinante. Quedan los residuos de la naturaleza caída que la tenemos que hacer morir cada día, pero todavía está. Amén. Adelante. Hermano, el hombre caído es libre. El hombre que está caído es libre, pues. No, ya lo hemos dicho antes, no es libre. ¿Pero está condenado? No. Es que es. No. Una cosa es tener libertad y otras cosas que estén condenadas, que son 2 cosas diferentes. Vamos a hacer una separación. ¿Qué? Si estás en Cristo. Me refiero que si el que está en Cristo no es libre del todo. Hay que hacer la separación esta. Pero el que no tiene a Cristo está condenado, por supuesto. Entonces, normal, es que el que no tiene a Cristo está condenado.
ya está condenado porque no ha recibido, no ha creído en el nombre del unigénito Hijo del Padre. Ya está. Juan 3, 18 y 19. A lo vino el mundo, el Señor amar las tinieblas que la luz, y están condenados a aquellos que no han recibido el nombre del Hijo de Dios. Ya está, que no han recibido a Cristo. Están condenados. Pero el hombre libre del todo, ya lo hemos dicho antes, que no es libre. Su voluntad está subyugada. ¿Vale? Y no hay más. Pero el hombre que no tiene a Cristo está condenado totalmente. Adelante, hermano. ¿Hay más preguntas? Amén. Para nuestro hermano Josué. ¿Sigue siendo el cristiano bajo... ¿Sigue el cristiano bajo el estado depravado? Claro, el hombre, aunque esté regenerado, como estamos diciendo, luchamos con el pecado remanente y todavía tenemos secuelas, todavía tenemos la naturaleza que en el momento que dejas de buscar a Dios resurge y nos quiere dominar como un poderoso gigante. Por eso la Biblia nos dice que tenemos que hacer morir lo terrenal en nosotros. Cada día muero, dice el apóstol San Pablo. Entonces todavía estamos sujetos a una naturaleza caída y todavía hay que mortificarla mediante la acción del Espíritu Santo, buscando a Dios y mediante la obediencia a su palabra. Amén. Adelante, hermanos. Sí, una pregunta para el pastor. ¿Qué texto nos enseña que el hombre no quiere ni puede acercarse a la ley de Dios? Ni puede sujetarse a la ley de Dios. Léelo. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. El hombre no quiere ni puede. Ya que esta es gorda, esta es gorda. Para que alguien diga que a mí no me hace falta el evangelio, ni me hace falta el culto, que yo intento vivir como pueda, yo busco a Dios a mi manera, pero si no puedes, pero si no quieres. Adelante. ¿Puede el hombre creer en Dios sin una gracia previa? ¿Para quién es esa pregunta? Para José. Pues ya lo hemos dicho, que si el Espíritu Santo no nos atrae, que si no hay una obra previa, que si Dios no abre tu corazón, que jamás podrá haber en ti una respuesta a la gracia. Resistirás, como dice la Biblia, incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Si tenéis alguna pregunta, tú, Billy, que te surja alguna tuya, ¿Hay algún texto que señale que el hombre en su estado no puede venir a Dios si no es por el Espíritu Santo? Sí, hay uno muy importante. Atención, que este es muy importante. Ninguno, atención Dani, fíjate, ninguno puede venir al Padre si el Padre no le trajere. Se escoge igual. Tela marinera. Ninguno, y ese ninguno, ¿cómo se entiende? Billy. Ninguno puede venir al Padre si el Padre no le trajere. Hay un poder de atracción. Hay una gracia que opera. Hay una gracia que te hace, que opera y después te habilita. Porque el mismo Dios, la misma gracia que te capacita para ser salvo, es la misma gracia que te capacita para vivir como un salvado. Amén. Entonces, Jesús es muy contundente. Ninguno puede venir si el Padre no le trajere, pero cuando Dios interviene, ahora dice Jesús, pero el que a mí viene. Es decir, Dios te atrae, pero luego tú tienes que venir. La responsabilidad humana. No se puede anular la responsabilidad humana. La Biblia enseña la soberanía al 100%, y hay que hablar que Dios es soberano. La Biblia enseña que el hombre es responsable al 100%, y hay que hablar que el hombre es responsable. Por eso los imperativos, creer,
arrepiéntete, acércate, son imperativos, son mandamientos. La responsabilidad humana. El problema está en cómo se reconcilia la soberanía con la responsabilidad humana, que eso es un misterio que está en Dios, no está en nosotros. Pero lo que sí tenemos que enseñar es que Dios es soberano, amén. Que el hombre es responsable, amén. Y hay que enseñar las dos doctrinas porque son fundamentales. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Puedo hacer un inciso? En ese texto que has leído, ninguno puede venir al Padre. Juan 6:44. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Un poquito más adelante encontramos la respuesta de Jesucristo a ese texto. En el capítulo 6, versículo 62 en adelante, dice: pues que si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y vida, pero hay algunos de vosotros que no creen. ¿Veis? Hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fue dado por el Padre. ¿Amén? O sea, aquí estamos hablando también de lo que estaba don Josué. Hay algunos de vosotros que no creen, y él sabía en su conocimiento anticipado de todas las cosas, su presciencia, quién iba a creer y quién no. Ahora, eso no significa que Dios haya determinado que unos crean y que otros no, que unos estén condenados, sean, ¿cómo es la palabra esa? Reprobados. Predestinados es la palabra, para condenación, y otros para salvación. Nosotros eso lo dejamos muy claro, que es verdad que Dios ha establecido unos mecanismos de gracia, como es la palabra del Señor, para que produzca fe en nosotros. Por eso, claro, la fe, si la acción soberana de Dios que envía la palabra, el hombre no puede creer. Esa es la puesta de Dios en escena, y esa es lo que hace Dios para que el hombre crea su palabra. Nos da su palabra. ¿En qué creeríamos si envía su palabra? Por eso, como ha dicho el hermano Josué, Dios nos da esa fe. ¿Por qué? Porque sin el mecanismo de que Él envía su palabra, ¿cómo creeríamos? Si no tenemos el testimonio de las Escrituras, si no tenemos la profecía, ¿en quién pondríamos la confianza? Por eso produce la fe. Pero claro, luego también está la responsabilidad humana, porque la condenación fue no creer. Si me condenas por no creer, si eres tú el que me da la fe, ¿cómo me vas a condenar por no creer? Si tú no me has dado la fe para que yo crea, ¿cómo me vas a...? No tiene sentido, ¿no? Sin embargo, la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, y esta es la condenación, que no creyeron. Entonces hay una responsabilidad en creer o no creer. ¿Cómo? Pues Dios envía todos los mecanismos de gracia para despertar la fe en el hombre. Sin esos mecanismos de gracia no habría sido posible la fe. ¿En qué voy a creer si no me envías la palabra, si no me envías al Espíritu que me convence de pecado, de justicia y de juicio? Por eso el hermano José decía que la fe también es producida por el Señor al oír la palabra. Claro, es un mecanismo de gracia, pero la responsabilidad humana está ahí, en que yo voy a ser condenado si no creo. El escoger, ¿no? La decisión. Claro, hay una decisión. O sea, tú puedes echar. Claro. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces quise juntarte y tú no quisiste? Hay una responsabilidad humana. Entonces, si no creemos en esa responsabilidad, es verdad que el hombre depravado necesita la acción del Espíritu Santo, como estábamos diciendo durante todo el programa, como esa vendedora de púrpura, Lidia, que el Señor le abrió su corazón. Pero es que Dios quiere abrir su corazón a todo el mundo, como ha puntualizado el Hermi. La salvación es para todo el mundo. Y la obra del Espíritu Santo es para todo el mundo, no para unos pocos. Nosotros no creemos en eso. Creemos que Dios, de tal manera amó Dios al mundo, y que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. A ver, puede surgir una pregunta, y a los que no les ha llegado el Evangelio porque han vivido a lo mejor en lugares remotos, bueno, pues la Biblia nos enseña que el testimonio de la creación es un testimonio fehaciente, por el cual revela la existencia de Dios. Los cielos y la tierra anuncian la obra de sus manos. Amén. ¿De acuerdo? Aunque el testimonio de la creación no revela el carácter de Dios, y en plan salvífico,
pero es base suficiente para dejar al hombre convicto en su incredulidad. Dice, por lo cual no tienen excusa. Porque lo invisible de Dios, su eterna poder y deidad, se hacen claramente visibles, por medio de lo creado. Es decir, que aunque los que no han tenido la oportunidad de vivir en un tiempo donde se haya predicado el Evangelio, el testimonio fehaciente de la creación es base suficiente para que el hombre sea culpable y en el trono blanco sea juzgado según sus obras y Dios determine el grado de sufrimiento que tendrá en el lago de fuego, porque cada uno será juzgado según sus obras. Amén. Habrá más sufrimiento, menos sufrimiento, dependiendo de las obras de cada incrédulo, porque Dios también es justo para recompensar a los que están en Cristo y es justo para castigar y reprobar a los que están fuera de Cristo. Por lo tanto, a Dios damos gracias, que vino esa gracia a nosotros. No hemos endurecido el corazón, Él nos ha atraído y nosotros hemos rendido nuestra voluntad mediante la acción habilitadora del poder suministrador del Espíritu Santo en nosotros, y dando gracias a Dios hemos podido creer y arrepentirnos por Él. Basta ya de mensajes humanistas. Hay mucho humanismo en el púlpito, que damos mucha gloria al hombre. Tú puedes, despierta el gigante que hay en ti, eres un campeón, si tú pagas el precio. Hay mucho humanismo en el púlpito, pero la Biblia deja al hombre a la altura del betún, lo hunde en la miseria. Ahí pasó. Ahí. Espera. Hombre, ayer estuve en Benavente, hermanos. Ayer estuve en Benavente y prediqué de la disciplina de Moisés y dejé a Moisés, desguazado. Le dejé desguazado. Y decía que sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, con un buen corazón, a veces hemos hablado de las virtudes de Job y Noé y Job y Abraham y David y los hemos puesto como semidioses y no nos hemos dado cuenta que no era ni Job ni Noé, que era la gracia de Dios en Job, la gracia de Dios en David, la gracia, no lo dice la Biblia, y Noé halló qué, gracia, pero que ni Noé ni Job era mejor que Job, que también estaba depravado Noé. Y también estaba depravado Job. Dice la Biblia, muy bien, Toñín, dice, y Elías estaba sujeto a pasiones como nosotros. Entonces, ya es hora de dar gloria a Dios. Amén. Cristo, la centralidad de nuestros sermones, Cristo en toda la Escritura, no a nosotros, sino a su nombre sea la gloria. Amén. El hombre no tiene nada que aportar, y lo que aporta es porque la gracia le habilita. Punto y se acabó. Amén. Amén, hermanos. Creo que nos ha bendecido el Señor. Amén. Aleluya. Os emplazamos para el próximo estudio. Aleluya. Hablaré con mis hermanos, mis compañeros. A mí me gustaría tocar el neopentecostalismo, pero bueno, ya os anunciaremos qué tocaremos en los próximos estudios. Es que se despidan mis hermanos. Bueno, pues ya está. Gracias al Señor por este rato que ha sido precioso. Creo que ha habido una armonía del Señor tremenda. Y termino con esto, ¿vale? El hombre no es digno de ser salvado, pero Dios es digno de salvar al hombre. Qué bonito. Qué bueno. Bueno, pues un gozo, hermanos, haber estado aquí con todos vosotros y con la audiencia que nos habéis estado viendo. Por supuesto, los hombres de Dios, de los cuales en cada programa aprendo, y de cada pregunta que hacéis los hermanos, que también me llevan a reflexionar y a estudiar más las Escrituras. Que de eso se trata. Que esto produzca en nosotros algo de Dios. Amén. Y que cada día busquemos más a Dios. Amén. Leamos la Biblia más y estudiemos más. Gracias a todos y que Dios os bendiga. Sí. Muy bien.